como seguramente ustedes sepan, durante toda esta semana venimos recordando los mejores momentos de Me Importas Tú esta temporada. Esta tarde nuestra compañera Amaya Madinabeitia nos va a presentar a la cantante Rosalén. Además, hablaremos del Festival de Flamenco que va a tener lugar en Pamplona este verano. Y también tendremos en el programa la iniciativa Unidos por la Médula. No se muevan, que enseguida comenzamos. La mujer loca es el título de la última obra del escritor y columnista Juan José Millás. Hoy está en Pamplona porque esta tarde presenta en el Club de Lectura de Diario de Navarra su última obra, bueno, pues con una mujer principalmente, ¿no?, como protagonista. Juan José Millás, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es la historia de esta mujer loca? Bueno, vamos a ver si se puede resumir un libro, que yo creo que no, pero esto parte de un momento en el que yo cuento que estoy en una etapa, que es verdad, de sequía creativa, y en ese momento se producen una serie de circunstancias que son las que hacen posible este libro, ¿no? De un lado me llaman la gente de la asociación DMD, de Derecho a Morir Dignamente, Sí. para hacer un reportaje sobre una mujer que va a recurrir a la eutanasia porque lleva 5 años en la cama, etcétera. Y yo al principio me resisto, pero me, pero me dicen, ven a conocerla, porque es una mujer muy amable y que te admira mucho y tiene muchas ganas de conocer. Bueno, Sí. entonces yo voy a verla y ahí en esa casa pues resulta que hay otra persona, que es la mujer loca, que es una chica que, en fin, que tiene alucinaciones verbales y tal. Y entonces, y se dan alrededor de todo eso una serie de circunstancias biográficas y esto es un momento en el que la historia empieza en ese punto, ¿no? En el que por un lado me encuentro con la posibilidad de un reportaje Sí. con la mujer que va a recurrir a la eutanasia, pero por otro me encuentro con la posibilidad de una novela con esta mujer que está loca pero que dice cosas muy cuerdas y muy interesantes, pero luego todo se va confundiendo porque lo que yo creía que era una novela es un reportaje y al revés. Al final es un híbrido entre novela, reportaje y autobiografía, ¿no? Sí. Esas tres hilos se trenzan y dan lugar a esta novela que es La mujer loca. Juan José Millás, esa dualidad, ¿no?, es una de las ideas que mantienes en tu trayectoria, la dualidad, la copia. ¿En qué sentido? ¿Por qué te interesa? ¿Me permite tutear? Sí, por favor. Por favor. Sí. Bueno, me interesa ¿Por qué, mucho no?, la porque copia, la yo creo dualidad. que vivimos en una cultura de la copia, en una cultura en la que la copia a veces es más importante que el original. Yo recuerdo que hace unos años desapareció del Museo Reina Sofía de Madrid una escultura muy grande, como de 7 toneladas o algo así, Sí. de Richard Serra, un escultor norteamericano muy importante. El caso es que desapareció y pasados los años, como no aparecía, el escultor conservaba los moldes de la escultura, era una escultura de acero, regaló a Reina Sofía una copia, una réplica de la escultura original. Y entonces en Reina Sofía emitió un comunicado en el que decía que si en el futuro aparecía en original, sería considerado como copia, ¿no? Entonces yo muchas veces imaginé un diálogo entre esas dos esculturas, discutiendo cuál era la original y cuál era la bastarda, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo en el que es muy difícil distinguir ya lo original de lo bastardo. No hace mucho leía una noticia según la cual en una de estas fábricas textiles del sudeste asiático, donde fabrican pantalones vaqueros de marca, Sí. fabricaban en la misma cadena los pantalones auténticos y los falsos, eran todo lo mismo. Y en el último tramo de la cadena a unos les ponían etiquetas de falsos, que iban al mercado, de los mercadillos, digamos, de pueblo, del top manta, y a otros la etiqueta de verdaderos. Pero eran idénticos, lo único que los distinguía era la etiqueta. Y bueno, pues a mí me fascina mucho este mundo en el que vivimos, en el que parece que todo es copia de otra cosa, pero a veces ya no sabemos cuál era el original, ¿no? Nos hace pensar un poco en llevar una vida original o una vida copiada, O una ¿no? vida copiada. En general llevamos vidas copiadas, ¿no?
Bueno, un tema, una de las obsesiones, podríamos decir, Sí. de Juan José Millás. Sí, en ese sentido, a mí me parece que Platón era un filósofo muy moderno, porque Platón hablaba del mundo de las cosas y del mundo de las ideas, ¿no? Y decía que el mundo de las cosas, este que conocemos, era una copia imperfecta de ese mundo de las ideas al que no tenemos acceso, ¿no? Pero yo tengo muchas veces la impresión de que vivimos en un mundo que es copia de otro que ya hemos perdido de vista y que nosotros incluso somos copia de algo que hemos olvidado. Juan José Millás, en alguna entrevista que he podido leer, bueno, que hace alusión a su edad, que tiene 68 años, es de Valencia, habla usted un poco también, o tú, Juan José, de la vejez y de la juventud, ¿no? ¿Cómo te planteas esa situación? Bueno, ¿Cómo te sientes, ¿no? lo que Como pasa es escritor, como que persona. lo que pasa es que yo ya estoy en una edad que se llama, ya soy una persona mayor, ¿no? Ya soy un anciano. Y sin embargo, es muy curioso porque yo muchas veces, yo y mucha gente de mi generación, la impresión que tenemos de nosotros mismos es la de ser es la de un chico. O sea, yo salgo a caminar todos los días y yo jamás pienso en que tengo esta edad, sino que me siento y trabajo y viajo, pero de repente en la realidad me da un parón y me dice, no, cuidado. Y entonces, en la novela, cuando estaba en esta época de sequía a la que aludía antes, Sí. yo empiezo un diario de la vejez, que es un diario que intenta registrar los pequeños datos que te van diciendo que ya eres un anciano. Porque claro, esto no es de un día para otro, que bajes un escalón, sino que es muy paulatino y te va cogiendo muy a traición, ¿no? Entonces, uno de los hilos de la trama de esta novela es una especie de diario de la vejez, diario de la vejez de Millás, pone, en donde voy registrando estos pequeños cambios que vas notando, pero que son muy traicioneros porque se dan de un modo muy paulatino. Bueno, hablar con Juan José Millás y hablar, como dice él, con una persona que ya es mayor, pues casi nos hace reír, ¿no? Porque... No, bueno, yo agradezco el piropo, pero es que es verdad, no, pero realidad, lo curioso es que claro, yo recuerdo con frecuencia lo que eran mis mayores cuando yo era joven. Es que cuando yo era joven, una persona de 50 años ya era mayor, ¿no? Y entonces, en eso la vida ha dado un cambio que es espectacular. Bueno, vamos a hablar un poco también de la vida en nuestro país. Ahora venimos de una conversación, ¿no?, a tres, pues con críticas a la situación de nuestro país. ¿Cómo ve Juan José Millás, escritor y columnista, interesado por lo que sucede, ¿no?, nuestro país, también como mundo, en este mundo de las letras, a veces o siempre muy crítico con lo que sucede? ¿Cómo ves España? Bueno, evidentemente no está bien de salud, está bastante mal, pero yo creo que en ese estar mal, en fin, hay muchos aspectos, ¿no? Está la situación económica, está el paro, que es gravísimo, pero luego hay un aspecto gravísimo que es la desconexión absoluta de los políticos del mundo real, ¿no? Es decir, yo precisamente ayer o antes de ayer escribía un artículo en el que decía que cuando ya en los telediarios te empiezan a aparecer como cosas muy antiguas, grabadas en un tiempo remoto y que las han coloreado, pero que son viejas. O sea, el mismo debate que vimos ayer en la televisión, que yo estuve varias horas, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y qué hago viendo esto? Donde no están diciendo nada nuevo, pero nadie, nada nuevo, donde ya todo lo que están diciendo ya me lo sé, parece que obedece a un guión que ya nos conocemos todos, ¿no? Y esto es lo más grave, yo creo, ¿no? Sí. La desconexión de los políticos que viven en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo real. Dan impresión además de que viven allí dentro del Congreso, porque claro, el Congreso es una especie de útero donde tienes todas las necesidades cubiertas. Quieres comer, tienes restaurante, quieres tomar una copa, tienes bar, quieres conversar, tienes un salón, tienes un despacho, tienes una secretaria. Y entonces es una especie de útero en donde todas tus necesidades están cubiertas. Pero no Y es sin la embargo, realidad. las personas que vivimos fuera del Congreso no tenemos nuestras necesidades cubiertas, tenemos que luchar cada día. Y entonces, claro, nos vemos a estos nadando en esa especie de líquido uterino, feliz, en el que dicen las mismas cosas, se intercambian favores y tal. Y entonces esto es lo más grave, ¿no? El hecho de que la política
ha dejado de interesarnos porque hemos dejado de interesar a los políticos. No les interesamos para nada. ¿Y qué papel deben jugar bueno, pues las personas del mundo de la cultura, ¿no? Vemos a veces a los actores o en años anteriores protestando, los escritores también y columnistas a través de sus columnas ofreciendo su opinión. Recuerdo ahora, por ejemplo, un videoclip, una canción que está recorriendo, yo creo, todos los medios de comunicación, de Amaral en este caso, ¿no? La ratonera, muy crítica con los políticos de hoy en día. En este sentido de que yo hablaba precisamente, que es gente absolutamente desconectada, Amaral pone a los políticos en las situaciones en las que está la gente, ¿no? Y sorprende porque, claro, ellos están, como digo, en ese líquido intrauterino del discurso verbal vacío en el que se entretienen. Ayer estuvieron toda la tarde diciendo cosas que no sabíamos absolutamente, ¿no? Y en el mismo lenguaje que cabía esperar. Y bueno, pues esto yo creo que es la obligación de todos, cada uno desde el sitio que ocupa, es denunciar esto. Porque claro, por aquí no vamos a ningún sitio, o por aquí vamos a una apariencia de democracia, porque votamos cada 4 años, pero una democracia, en la democracia, como todo en la vida, no hay valores absolutos, ¿no? Un país no es democrático o no democrático, sino que hay, en fin, escalas, ¿no? Y hay países más democráticos que otros y hay democracias más sanas que otras. Bueno, esta democracia nuestra es una democracia que ya está en los niveles más bajos de salud, ¿no? Es una democracia ya de muy mala calidad, ¿no? Es una democracia que es más la apariencia de una democracia que otra cosa, ¿no? Sí, y desde luego, frente a esta situación que tenemos en nuestro país, nos situamos en otros países, por ejemplo, Uruguay. He traído hoy, Juan José Millás, este artículo del País Semanal que hace referencia, bueno, pues a la vida, ¿no?, del presidente de Uruguay, un hombre que vive, bueno, pues en una casa humilde, pobre, un reportaje impresionante, la verdad, el que firma nuestro invitado Juan José Millás, que habla del presidente de Uruguay, un hombre que vivió muchísimos años en la cárcel, que sufrió múltiples torturas, que bueno, vive como cualquier pero que ciudadano salió sin odio, y a los 2 días de salir hizo un discurso en el que decía que la naturaleza nos ha puesto los ojos delante para que miremos al frente. Decía, aunque recuerde el pasado, hay que sacarle un ojo, y aunque lo olvide, hay que sacarle los dos, ¿no? Y él se dedicó a reconstruir el país, un país que en el 2002, cuando el corralito argentino se fue a la pobreza, el 40% de la población vivía en la pobreza, y desde que gobierna el Frente Amplio, en unos pocos años, ya no hay niveles de pobreza, el paro es del 6,5%, que es un paro técnico prácticamente, en fin, todas las constantes vitales del país también, pero sobre todo porque es un país que ha salido de la crisis estimulando la economía productiva, no la economía financiera. Es decir, aquí no estamos haciendo al revés, aquí estamos alimentando la economía financiera, salvando los bancos, etcétera, esperando que cuando los muy ricos, en fin, están hartos, de ellos nos caiga una especie de maná que arregle la economía productiva. Bueno, ellos lo han hecho al revés. Lo que funciona, porque la economía financiera es una economía de casino, lo que funciona es la economía productiva, es la del señor que cultiva, la del señor que fabrica barcos, la del señor que pesca, etcétera. Y esa es la economía que nos puede salvar. Bueno, pues esas son las ideas del presidente de Uruguay, José Mujica, quien tuvo la oportunidad de entrevistar y pasar un buen rato en su compañía. Nuestro invitado, Juan José Millás, hoy en Pamplona para presentar La Mujer Loca. Juan José Millás, un placer que nos hayas acompañado. Gracias y mucha suerte y éxito con esta última novela. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos con otras historias. Ahora a las 5:23 en directo en Me Importas Tú les hablamos de gastronomía. Hola, soy Bea Etayo. Os invito a que conozcáis Pamplona Food y a que disfrutéis de una cata con nosotros. Pamplona Food se dedica a los servicios turísticos y culturales. En principio nos dedicamos al turista tanto nacional como internacional, cuando viene a Pamplona, por enseñarle un poco lo que significa Pamplona y también en Navarra. El hilo conductor de todas estas visitas queremos que sea la gastronomía.
que es parte de nuestra cultura, lo vemos como que está muy unido, la cultura y la gastronomía, y entonces es un poco pues dar oportunidad a gente que viene de fuera a conocernos mejor, ¿no? Otras cosas que también hacemos para gente de Pamplona o de la zona, pues organizamos catas, programamos catas pues de maridaje de vino y queso, o, bueno, una cosa así. La gente se va apuntando un poco hasta que se completa, y luego también lo que hemos encontrado que les gusta mucha de la gente que nos viene a ver es que hacemos también catas personalizadas. Por ejemplo, la primera vez fue un grupo que querían celebrar el cumpleaños de su padre y vinieron las hijas, oye, pues ¿nos haces una cata solamente para nosotros? Pues se juntaron 14 y la verdad es que saben muy bien. Yo estudié ingeniería técnica industrial, me fui a Dublín a aprender inglés, estuve en Dublín 5 años, luego fui a hacer un máster de iluminación a Londres, estuve 8 años en Londres y volví aquí en el 2008. Crisis total de la construcción, con lo cual con mi iluminación no podía hacer mucho. Esto de la gastronomía siempre me había gustado mucho, he viajado bastante cuando he estado fuera y me parece que una forma de conocer las culturas de otro sitio es conocerlas a través de la gastronomía. Y entonces, al volver aquí me di cuenta como que podía hacer algo así, lo que he estado yo haciendo fuera, pues poderlo ofrecer a gente que viene de fuera aquí. Pues he hecho cursos de iniciación al vino, de perfeccionamiento, de cata, con relación al vino. Y luego tengo un hermano que es cocinero, y bueno, en casa se ha cocinado mucho y bueno, pues tengo mucha, no sé si te diría sabiduría, pero tengo bastante conocimiento, ¿no?, sobre ese tema. Entonces bueno, me he pegado prácticamente 2 años viajando por bodegas, trujales, hablando con un montón de gente que hace cosas en relación con la gastronomía, ¿no?, de la zona, quesos, bueno, de todo. Entonces, bueno, es ir añadiendo a lo que ya tenía, ¿no? El enfoque que a mí me gustaba darle de un principio es poder enseñar Pamplona a la gente que viene de fuera como si fuera un amigo tuyo el que te lo enseña. Era un poco esa la idea. Yo cuando he estado viviendo fuera he tenido mucha gente visitando, entonces me he dado cuenta que a la gente le gustaba ver cosas que no eran asequibles al turista normal. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer es una visita a Pamplona un poco distinta de la típica visita. Contamos lo que es la historia de Pamplona y bueno, las cosas, ¿no?, que tienen que saber cuando están en Pamplona, pero eso, le damos un enfoque distinto, los llevamos a sitios que no salen en las guías y que no... Bueno, pues eso, no voy a decir todo porque entonces ya digo demasiado, pero ese es el enfoque y eso es lo que ofrecemos. Y lo que hemos hecho hasta ahora con gente, tanto turistas nacionales como extranjeros, les ha gustado mucho. Soy Miguel Chogoñi, colaboro con Pamplona Food y de paso con Bea, haciendo catas, preparando catas, organizando catas, sobre todo de vino, ya que soy sommelier y formador del Consejo Regulador. Nosotros lo que intentamos dentro de las actividades culturales que tenemos es cubrir un espacio que se había quedado un poco perdido en Pamplona, que es lo de las catas. Si bien se hacen en bares, etcétera, etcétera, cosas muy puntuales, nosotros queríamos retomar lo que hacía la escuela de cata y lo que ofrecemos nosotros son catas programadas por nosotros mismos, generalmente de vino, aunque también hacemos de aceite, té, son las que hemos hecho hasta ahora. Y luego catas personalizadas. La gente nos solicita, oye, pues para una despedida, un cumpleaños, hacemos en castellano, en euskera, en inglés. Bueno, la gente repite. Con lo cual, si repiten y avisan a sus amigos de que pasaros por Pamplona Food, preparar alguna cata o ir a las que ellos os dicen, es por algo. A mí me gusta romper un poco con lo que es la cata técnica pura y dura. A mí siempre me ha gustado que las catas sean participativas, que participe la gente, que disfrutemos con el vino, que no sea un tema tabú, no entiendo, no, que juguemos, que disfrutemos y lo estamos haciendo así y la cosa funciona fenomenalmente. Todavía me acuerdo de la primera visita que hice con unas irlandesas que estaban haciendo el Camino de Santiago, súper majas. Es que se quedaron encantadas, les gustó un montón. Volvieron al hotel y bueno, en la recepción les dijeron, bueno, es un tour que está súper bien, ya lo podéis recomendar. Realmente fue algo que les gustó mucho. Claro, yo tenía mis nervios antes de empezar, no sabía muy bien, ¿no?, cómo iba a hacerlo, pero salió muy bien. Entonces, claro, eso ya te da una seguridad que bueno, hemos tenido turistas ingleses, hemos tenido australianos, hemos tenido americanos y la verdad es que les ha gustado mucho. Entonces, dices, bueno, pues no, lo que yo tenía en mente, que podía ser una marcianada, pues realmente no lo es y no, es un producto que es atractivo para la gente que va dirigida, ¿no?